En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos, Virgen María, a ti que eres la que nos has invitado, en verdad, para esta conferencia que vamos a dar, a fin de que con tu presencia mística, intercediendo por quien la va a predicar y quienes la van a recibir, también luego en diferido, muchas gracias que vengan del cielo, lleguen a cada corazón. Y tú, Jesús, envíanos tu Espíritu Santo por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Toma ya, por favor, Espíritu Santo, las riendas, danos luz, danos guía, y realmente todo sea para gloria del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a repetir en alguna manera ese mensaje que la Virgen da continuamente de oren, 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 oren sin cesar. Nuestro Señor Jesucristo dice que oremos sin desanimarnos, ¿verdad? Y comienzo diciendo en una breve introducción al tema que Dios nos ama infinitamente y que de verdad, esto tenemos que creerlo. Dios nos escucha. Siempre que nos dirigimos a Dios, nos oye. Si nos dirigiéramos, Dios no lo quiera, para rechazarlo a Él lo ve y escucha. Si nos dirigimos para pedirle ayuda, inmediatamente el Señor que está a nuestro lado también nos tiende la mano. Esto es sumamente importante, creer que Dios, que nos ama, que nos quiere más de lo que nosotros nos queremos, que quiere nuestro bien más de lo que nosotros queremos, escucha nuestras humildes plegarias. Y la oración es la manera que tenemos para conectarnos con Dios. Así nos lo ha enseñado Él mismo en la Sagrada Escritura, en su divina palabra, desde la antigüedad, y luego sobre todo con su Hijo Jesucristo, y luego a través de la Iglesia y la acción realmente del Espíritu Santo. Por eso la Santísima Virgen María, que aparece todos los días, ¿verdad? La Reina de la Paz, nos está siempre diciendo, oren, oren, oren. Es el mensaje más repetido. ¿Por qué razón? Porque es el mensaje que necesitamos más. Aunque necesitamos los otros también, como la conversión, etcétera. Pero sin la oración no hay conversión. Sin la oración no vienen las demás gracias que ya están realmente dispuestas en las manos de Dios, pero hay que abrir el corazón y anhelar esas gracias divinas que Dios nos quiere otorgar. Por eso hoy, aunque va a ser un poco más breve porque empezamos un poco más tarde, también haremos una breve oración al terminar la conferencia. Esto es sumamente importante. Y hay que orar sin desanimarse, pero para que nos sea escuchada nuestra oración, sí se necesita unas condiciones, que ya las hemos nombrado varias veces. Primero, pedirle a Dios cosas buenas. Él no nos va a otorgar las cosas malas. A veces pensamos que algo nos conviene y no nos conviene. Por eso no nos va a dar cosas malas, porque un padre bueno no da cosas malas a sus hijos. Esto es importante, pedirle a Papá Dios cosas buenas. Segundo, pedirlo con humildad, no como el fariseo que fue al templo a orar, a pavonearse allá, como un pavo real, a decir sus méritos, como si Dios nos escuchara por nuestros méritos, por lo que hacemos, porque somos buenos, porque lo amamos. No, Dios nos escucha unilateralmente porque nos ama y quiere una actitud de humildad para que reconozcamos que no es por nuestros méritos, que todas las respuestas de Dios son totalmente gratuitas y merecidas por nosotros. Entonces, ponernos a orar hay que hacer siempre un acto de humildad, también reconociendo nuestras debilidades y pecados y pedirle perdón al Señor para que no haya ningún obstáculo que impida que lo que estamos pidiendo sea otorgado. Tercero, importantísimo, quizá esto lo repetimos mucho más, orar con fe. Si no hay fe, no permitimos que se realicen las obras de Dios. La fe es la confianza en el Padre Dios,
en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Entonces, orar con confianza, orar con fe. Y el Señor nos invita de una manera impresionante sobre esto. Dice, por ejemplo, en el Lucas 17:6, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a esa morera, a ese sicómoro, es un árbol, que se trasplantara y les haría caso. Lo dice Jesús. Y cuando Jesús maldijo la higuera, nos lo narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 18 al 22, y los apóstoles al día siguiente se impresionaron y le dijeron, mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Él le dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían mover montañas. Y hay que ver, hermanos, lo pequeño que es un granito de mostaza. Esto significa que a veces nuestra fe, aunque creemos que es grande, no es tan grande. Porque si la tuviéramos así como un granito de mostaza, podríamos mover moreras, podríamos mover montañas. Tenemos que pedirle también al Señor entonces que nos aumente la fe. Y esa fe es la confianza en que Dios quiere hacer las cosas y que Dios es todopoderoso y lo va a hacer, dejándole a Él el momento, la hora, sin dudar que lo que estamos pidiendo es otorgado. Y si no nos otorga lo que le pedimos, nos va a otorgar cosas mejores que las que estamos pidiéndole. Este es el mensaje del Señor. Es su palabra y su palabra no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mis palabras no pasarán. Entonces, pedir cosas buenas, pedirlas con humildad, pedirlas con fe. Importantísimo. Y luego pedirlas sin rencor, odio o resentimiento en el corazón. Si una persona tiene odio a su prójimo, le guarda rencor, tiene resentimiento y se resiste a perdonar, las gracias que Dios nos da se resbalan porque nos colocamos como una especie de impermeable y aunque Él nos otorgue, nos quiera dar, resbala esa gracia porque el odio que tenemos en el corazón no nos permite recibirlo. Por eso Jesús dice, si se ponen de acuerdo 2 o 3 para pedir algo bueno y en mi nombre es concedido, pero deben perdonar, deben ponerse, perdone también a su hermano. Por eso, mientras escuchamos esto, cada uno analice, yo tengo odio, le tengo rencor a alguna persona, le tengo resentimiento, no le hablo, es como si para mí no existiera, no he decidido perdonarla, no rezo por ella. Si fuera así, tú estás poniendo el obstáculo para que la gracia de Dios se manifieste con toda esa fuerza y con todo ese poder. Y luego, que es el tema más importante de hoy, es orar con perseverancia. Orar con perseverancia. Y vamos a ir en este momento al libro del Éxodo, el capítulo 17, versículos del 8 al 13. Éxodo 17, 8, 13. Se trata de una oración que hizo Moisés con perseverancia. Proclamo la palabra de Dios. Dice así: los amalecitas fueron y atacaron a los israelitas en Rafidim. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a los amalecitas. Entre tanto, Moisés y Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalec. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. ¡Qué oración perseverante!
No dice en qué hora empezó, pero era en el día. Y dice, Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. Es palabra de Dios. Fíjense que al principio Moisés estaba de pie. Ya tenía su edad Moisés. Y estuvo quizá unas cuantas horas de pie. Y levantó sus manos. Pero llegó un momento en que se cansó. Entonces le pusieron una piedra para que se sentara. Y le levantaron los brazos sosteniéndolos, ¿verdad? Aarón y Hur. Y los tuvo sostenidos hasta la puesta del sol. Perseveró en la oración. Cuando él bajaba las manos, vencía a Amalek, los amalecitas. Estaba peleando Josué abajo con la espada. Cuando él levantaba las manos, vencía Israel. De aquí que nos enseña la palabra de Dios a la perseverancia. Utilizo un segundo texto del Antiguo Testamento. Es del profeta Elías. Lo tomamos del primer libro de los Reyes, del capítulo 18, versículos 41 y 43. Lo proclamo con su venia. Dice así la palabra. Elías dijo a Ahab, pero perdonen, voy a decir algo primero. Elías había orado hacía 3 años para que no lloviera. Lo dice la carta a Santiago en el capítulo 5. Dice, Elías era un hombre como nosotros. Oró con fe para que no lloviera y no llovió durante 3 años. Ahora vio que estaba todo seco y decide orar. Ya habían pasado 3 años. Aquí comienza. Elías dijo a Ahab, vete a comer y a beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra con el rostro en las rodillas y ordenó a su criado, sube a mirar el mar. El criado subió, miró y dijo, no se ve nada. Elías ordenó, vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la 7ª dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó, vete a decirle a Ahab que enganche el carro y se vaya antes que se lo impida la lluvia. En un instante se encapotó el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó una fuerte lluvia. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ató el cinturón y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Es palabra de Dios. Qué interesante. Elías se pone a orar. No hay ni una sola nube. Y se inclina su cabeza hasta sus rodillas y le dice al criado, mira a ver. Dice, nada, no se ve ni una nube. Vuelve y se pone a orar por 2ª vez. Ve a ver, nada, ni una. 3ª vez. Nada, vuelve a orar. 4ª vez. Nada, 5ª vez. Nada, 6ª vez, nada. Si solo hubiera orado hasta ahí, no hubiera llovido. Y le dice, vuelve a mirar otra vez. A la 7ª vez, le dice el criado, hay una nube pequeñita del tamaño de una mano que está subiendo del mar. Elías era un profeta, era un hombre de fe. Y le dijo, dile a Acaz que prepares el carro y los caballos que viene agua en abundancia. O sea, oró con perseverancia 7 veces. Todos recordamos las oraciones de Santa Mónica, más de 30 años orando por la conversión de su hijo Agustín, de su esposo y digamos de su nuera. Los 3 se convirtieron, pero oró con perseverancia. Para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y por eso la palabra de Dios nos invita a hacer exactamente eso. Orar sin desanimarse. Padre, ya he orado 3 meses por la conversión de mi esposo y se ha vuelto peor. Ora otros 3, hija mía. Y si has orado 6, ora otros 6 meses. Y si has orado 2 años, ora 2 años más. No te desanimes. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y nos las otorga inmediatamente. Hay que poner las manos así porque ya enseguida llega
llega la gracia de Dios. Hay otras cosas que vienen como más tarde, a veces hay cosas que tardan, y hay algunas cuando se trata de conversión de personas que se tarda mucho tiempo. No siempre es así. Dios sabe el por qué, pero nos invita el mismo Señor a orar con perseverancia. Y voy a usar unos textos del mismo Jesús, ¿verdad? Uno muy conocido, Lucas 18, 1, 8. Dice así, abro comillas, para inculcarles que hace falta orar siempre sin desanimarse, les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, así no seguirá molestándome. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios, dice Jesús, ¿no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que inmediatamente les hará justicia. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Es palabra del Señor. En estos días está circulando por las redes un caso muy impresionante. Es el testimonio de una madre de Brasil que da a luz, y cuando da luz su hijo está muerto y su hijo es declarado muerto por los médicos. No obstante, le coloca a su hijo muerto en su pecho y ella empieza a orar, pero a orar clamando al Señor, orar llorando al Señor, casi a gritos, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de su hijo. Y mientras está orando, el niño se pone a llorar. O sea, es como resucitado. Y evidentemente fue la oración de la madre. Los que lo transmiten dicen, ¡oh, qué barbaridad! ¡Qué milagro! ¡Qué impresionante! Cómo esa madre clamaba con el corazón y clamaba con una fe viva al Señor y le devolvió el hijo muerto. Eso está ahora por las redes porque es algo que sucedió hace poco tiempo. Fíjense lo que es la fe que persevera, que persiste. Es bien importante. También nos dice la palabra de Dios en otro texto que si hay un amigo, vamos a ver si consigo en este momento el texto, voy a buscar, creo que es capítulo 7 de San Mateo, no estoy tan seguro. Bueno, ahí es donde Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una culebra? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se lo pidan? Y vamos a ver Lucas 11, 5, 3. Vamos a buscar Lucas. Uso, como ven, siempre mucho la palabra de Dios porque realmente es muy importante esto. Lucas 11, versículo 5, versículo 13. Este era el texto que quería buscar. Les añadió, es Jesús quien habla. Supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide, amigo, préstame 3 panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. El otro desde dentro le responde, no me vengas con molestias. Estamos acostados, yo y mis niños. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo. Claro, las puertas de aquel tiempo tenían un travesaño, ¿verdad? A veces dormían en pieles en el pasillo,
los hijos y no había luz, para levantarse había que pasar por encima de los niños que dormían, había que hacer todo el ruido para abrir la puerta y era medianoche. ¿Por qué le da los panes? No porque era amigo, y era amigo, no lo era tanto, para que lo dejara tranquilo. Y por eso Jesús dice, el Padre Celestial le dará lo que ustedes digan, pidan y busquen. Y vuelve a repetir el texto que le leí hace un momento de San Mateo. Si ustedes, padres que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a sus hijos? Por eso es importantísimo orar con perseverancia. Me viene a la mente ahora también una anécdota en la vida de Santa María Faustina Kowalska. Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia, vio también en un momento dado una sequía terrible. Se estaban secando las plantas, los árboles, las flores, las cosechas, y ella clamó al corazón misericordioso de Jesús. Hizo una oración más o menos en estos términos. Señor, tú me has dicho que cuando alguien ora confiando en tu misericordia, siempre le otorgas lo que te pide. Yo te voy a pedir ahora que llueva. Ahora, no estaba lloviendo, había sequía, parecido a lo del profeta Elías. Y le dijo a Jesús, mira, voy a estar orando sin parar hasta que venga la lluvia. O sea, nos parece como si fuera un reto al Señor. Entonces le digo, hasta que venga la lluvia, voy a estar orando. ¿Y sabe qué empezó a orar? La coronilla de la misericordia. El Señor le había dado la coronilla de la misericordia, que se reza mucho. Y empezó a orar. Y la coronilla de la misericordia, ustedes saben, la inmensa mayoría que se hace en unos breves minutos. 5 minutos, 8 minutos, y no se canta, es algo breve. Entonces empezó a rezar la coronilla de la misericordia, una y otra y otra y otra. Y estuvo 3 horas sin parar de hacer coronillas de la misericordia. No he calculado cuántas coronillas puede haber hecho. Lo pueden calcular ustedes en este momento. Pensando que cada 7, 8 minutos será una. Por 3 horas, imagínense la cantidad de coronillas que oró. A la tercera hora, cuando estaba orando, vino la lluvia. Vino realmente lluvia en abundancia. Pero fue la perseverancia y la confianza en la misericordia del Señor nuestro Dios, la que trajo el agua del cielo. O sea que la oración tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. La Virgen luego dice que con la oración y el ayuno podemos parar las guerras, podemos suspender las leyes de la naturaleza. Y lo hemos visto en estos textos que estamos nombrando ahora del profeta Elías. Lo importante que es orar, pero Jesús dice también, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía esta fe en la tierra? Jesús dice en el capítulo 9, versículo 23 de San Marcos, nada es imposible al que cree. También en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. ¿Saben que la Santísima Virgen María en Medjugorje, como una madre maestra y pedagoga, empezó diciéndole a los videntes de Medjugorje que oraran una oración que hacían allá por costumbre, un credo, 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias, todos los días. Se reza también en unos minutos. Después le pidió a los videntes que rezaran por lo menos un rosario al día. Pasaron tiempo, meses, le pidió que rezaran 2 rosarios al día. Después pasó tiempo y le pidió que rezaran 3 rosarios al día. Le parece mucho, ¿verdad? Y llegó un momento en que si se juntaran todas las oraciones, los rosarios, la participación en la misa, qué sé yo, la liturgia de las horas, pues la Virgen dijo que se podía llegar a orar 5 horas al día. Le preguntó alguna vez a
ahí van, después de todo eso que estamos contando. Y ahora que dice la Virgen, ¿cuánto tiempo hay que orar? Y él dijo, siempre hay que orar. O sea, cuando una persona tiene momentos de profunda oración, luego aún mientras trabaja, mientras se divierte, mientras pasea, mientras hace la tarea, uno puede estar unido al Señor, ¿verdad? Unido en oración al Señor, ofreciendo el trabajo, alabando al Señor nuestro Dios. Eso se puede hacer. O sea, se decía que de San Juan Bosco, que era la oración permanente, cuando trataban de echar para atrás su santificación en el abogado del diablo, que así se llamaba en ese tiempo la canonización. Si don Bosco trabajaba tanto, ¿cuándo oraba don Bosco? Y el que hacía de abogado defensor de su causa dijo, yo respondo a esa pregunta, ¿cuándo no oraba don Bosco? Don Bosco oraba siempre. Y luego escribieron un libro, Don Bosco, la unión con Dios. Claro, hay que empezar a orar. No se desanime usted si usted es de los que no rezan. Porque hay personas que a lo mejor solo rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria y hacen la señal de la cruz cuando van a dormir. Es demasiado poco. Es como si alguien se tratara de alimentar con un cuentagotas. O sea, no es que sea malo hacerlo. Cualquier oración tiene poder. Cualquier oración bien hecha con el corazón es una oración eficaz. Pero Dios quiere que oremos y la Santísima Virgen de verdad con perseverancia. Y miren, los problemas hoy son muchos. Cuanto más grandes y más numerosos son los problemas, más debe ser la práctica de nuestra oración. Y hoy hay que orar, primero, solos. Hay que hacer una oración personal que nadie puede hacer por ti. Es insustituible. Te tienes que relacionar con Dios. Segundo, hay que orar en familia. Una vez a la semana, ojalá todos los días. Aunque sea una oración más corta, aunque sea solo rosario, que se reza en 15, 20 minutos. La Virgen ha dicho que se hagan oraciones en grupos. Luego hay que formar grupos, aparte del grupo familiar, un grupo con los vecinos, o un grupo con los amigos, o un grupo con los compañeros de apostolado. Y ha llegado la hora, hermanos, a mi modo de ver, que hay que orar con miles de personas, porque los males hoy son inmensos. Nombramos uno, la pandemia, el COVID-19, ha llegado a todos los países. Por eso hoy deben orar todos los países. Y si se orara a todos los países, o se orara a la mayoría de la gente, desaparecería la pandemia en un abrir y cerrar de ojos. No digo que no haya gente que no ore, y que siga orando, que sigamos orando. Pero el problema es tan grande que Dios nos está llamando a toda la humanidad también a orar. Hay un texto muy hermoso que a mí me encanta del Antiguo Testamento, del segundo libro de las Crónicas, que dice así, es capítulo 7, versículo 14. Dice, y si mi pueblo se humilla, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fíjense, antes se creía en las procesiones para pedir la lluvia. Ya hay gente que no cree en eso. Todo un pueblo, ¿verdad? Salía en procesión para pedirle al Señor que tuviera misericordia en tiempo de sequía para que lloviera. Hoy tenemos que estar en eso, en oración. Y bendito sea Dios. En este momento que estamos hablando, algunos de ustedes también porque siguen las redes, saben también a lo que me refiero. El Papa, bendito sea Dios, repito, nos ha hecho un llamado de un modo especial a orar en el mes de mayo. Lo voy a leer, es un comunicado del 21 de abril, o sea,
hace unos días, comunicado del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es del Vaticano. Dice así: por expreso deseo del Santo Padre, el mes de mayo se dedicará a un maratón de oración con el tema La Iglesia hacía sin cesar oración a Dios. La iniciativa implicará de manera especial a todos los santuarios del mundo para que promuevan entre los fieles, las familias y las comunidades el rezo del rosario para invocar el fin de la pandemia. 30 santuarios representativos repartidos por todo el mundo guiarán la oración mariana, que será transmitida en directo por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18 horas de Roma de cada día. El Papa Francisco abrirá esta gran oración el 1 de mayo y la concluirá el 31 de mayo. Es una iniciativa del Papa espectacular, ciertamente guiado y movido por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Toman ese texto de Hechos 12:5, cuando meten prisionero a Pedro, cuando hay la persecución, después de que ya Cristo sube al cielo y manda el Espíritu Santo, lo meten preso. Y dice, la iglesia oraba permanentemente, insistentemente a Dios por Pedro. Y la oración fue escuchada. Un ángel se presentó en la cárcel, abrió las puertas, le quitó las cadenas de los pies, le abrió las otras puertas, salieron, las puertas se volvieron a cerrar y Pedro quedó libre por la oración permanente de la iglesia. Tú, hermano y hermana que me escuchas, eres iglesia. Tienes que orar más. Yo tengo que orar más. Hay que ver la cantidad de gente que está sufriendo hoy en el mundo. Y la oración es gratis. El llamado del cielo es auténtico. Oren, oren, oren. Tenemos que sacar un tiempo para orar. Y de acuerdo a como cada uno sepa. El que no oraba antes, empiece a orar 15 minutos. El que oraba 15 minutos, ore media hora al día. El que oraba media hora al día, rece 1 hora al día. Y el que ya lleva tiempo rezando 1 hora al día, siga rezando. Orando con fe, con la certeza de que el Señor escucha nuestra plegaria, sin desanimarse nunca. También está ocurriendo, me parece también algo muy hermoso, hay un movimiento que se llama Mater Fátima. Lo coordina un sacerdote que fue el capellán de Fátima, el mexicano, de habla hispana durante muchos años. Lo conocía ya en Fátima. Él ha programado ahora también esta otra iniciativa. Miren, un rosario mundial el día 13 de mayo de este año. Y lo hace con este fin: la santificación de la iglesia y en reparación por las ofensas del mundo. Pero hay luego unas intenciones muy concretas que dice así: este rosario se va a orar por la familia y la vida, 1. Segundo, por la paz y la libertad de los países. Tercero, para que San José, esposo de María y patrono universal de la iglesia, custodie y guíe el camino, nos custodie y guíe así como a los sacerdotes. La conversión de los pobres pecadores y la reparación de las ofensas cometidas en contra de los corazones de Jesús y de María. El fin de la pandemia por los enfermos del COVID-19, los fallecidos y sus familiares. La Conferencia Episcopal de Colombia ha apoyado, y ya son varios países y no sé cuántos en este momento, pero son unas docenas de países, que el día 13 de mayo, día de la Virgen del Rosario de Fátima, porque el día de Nuestra Señora del Rosario es el 7 de octubre, pero como ella también apareció como Rosario, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, se invita a unirnos a esta. Primero hay una misa a las 17 horas, hora de Colombia,
que son, perdón, hora de Fátima, disculpe, me equivoqué, que en Colombia son las 11 de la mañana, para una idea. Y luego se reza el rosario a las 18 horas, que son las 12 horas en Colombia. Y ustedes verán la hora en cada uno de sus países, por supuesto. Esa hora de Fátima en Portugal es la misma de España, la misma de Europa, es la misma hora. Pero es una iniciativa espectacular. ¿Qué significa? Que nos están invitando hoy, Dios, la Virgen, los santos, a unirnos en oración. Y en esto, quiera Dios que nuestros obispos, como están haciendo la Conferencia Episcopal de Colombia, entiendan el llamado urgente que hay para hacer oraciones, incluso por medios de comunicación, por las redes, por radio, por televisión. Tenemos que hacer esto. Lo que viene en el mundo es muy difícil. Tenemos tiempos de gracia, correcto, pero la Virgen dice que no puede llevar a cabo su plan sin nuestra colaboración, sin nuestra oración y también sin la participación de los sacerdotes. Entonces, el mensaje del Señor es muy claro, que realmente oremos de esa forma. Hay un solo texto en la Biblia del evangelista, también apóstol, Mateo, del capítulo 15, versículo 28. El único texto que hay donde pareciera Jesús en una situación que Jesús no quería escuchar a una mujer que oraba. Si nosotros analizamos los textos de los evangelios, vemos que había un ciego, Bartimeo, al borde del camino en Jericó. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Que vea. Ve y lo sana. Van 10 leprosos a él. Lo sana. En otro momento va otro leproso. Lo cura. Va otro enfermo. También los otros ciegos. Lo sana. O sea, nunca Jesús dijo, no quiero escuchar su oración. No quiero orar. No quiero la oración que ustedes me hacen. Siempre respondía a la oración. En muchos casos inmediatamente. Y voy a leer este texto porque es el único que hay y a darles una explicación. Dice así: desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando. Cananea es que era de Canaán. Canaán era un territorio distinto a lo que era el pueblo de Israel. Los cananeos eran idólatras, o sea que adoraban dioses falsos y tenían un odio terrible a los judíos y los judíos a los cananeos. Continúo leyendo. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. O sea, los apóstoles no querían que la atendiera para que se compadeciera de ella, sino porque le molestaban los gritos que daban. Pero todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el apostolado primero de Jesús estaba en Israel, luego venía a salvar al mundo entero. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Es palabra del Señor. ¿Por qué Jesús se mostró duro con esta mujer? Yo voy a dar una interpretación. Los judíos llamaban perros a los cananeos, ¿verdad? Y los cananeos llamaban perros a los judíos. Perro cananeo, perro judío. O sea, una ofensa grande. No se hablaban los unos a los otros. O sea, que en esta mujer cananea, Jesús nota que hay muchas cosas que sanar. Acuérdese que no hay que tener rencor en el corazón.
Y ella, como cananea, tenía rencor a los judíos, y Jesús era judío también. Por otra parte, debe haber estado involucrada en lo que fueron el mundo de las supersticiones por ser cananea. Y el Señor la lleva a ella a tener fe en Jesús. Entonces, primero Jesús le sana a ella el corazón, le sana de su soberbia, de su rencor. Y fíjense que cuando Jesús dice esa frase, que no está bien que las migajas de los dueños, las migajas no, el pan de los dueños se le entrega a los, no le dijo a los perros, le dijo a los perritos, usó como un diminutivo, o sea, como realmente llamándola a la conversión, pero usó la palabrita perrito como cachorrito, o sea, como para no usar la palabra que usaban ellos de perro en el sentido. Y la mujer persiste en la fe. Y el Señor le dice, grande es tu fe, mujer, que se haga como realmente tú has pedido por tu fe. Y le libera a su hija de un espíritu del mal, que no estaba la hija presente, estaba no sé a cuántos kilómetros estaría. Bien, mis buenos hermanos, hagamos una breve oración para pedir al Señor que nos haga personas de oración, que el Espíritu Santo nos dé el don santificante de la piedad, para que sepamos relacionarnos con Dios como con un padre y con el prójimo como hermanos, que realmente nos dé hambre y sed de la palabra, y el único que nos puede renovar por dentro y darnos esa hambre y sed de la Escritura y de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Pidámosle que nos dé la gracia de ser personas de oración. Todos los que hemos tenido la gracia de ir a Medjugorje, vemos que en Medjugorje hay paz. La Virgen ha dicho que el que ora no tiene miedo al futuro. Y ha dicho también que el que ayuna no tiene miedo a las situaciones difíciles que vienen para el mundo. Pero es que Medjugorje es un lugar de mucha oración, de mucha confesión, de mucho sacramento. Y evidentemente eso hace que la gente en esa oración consiga la paz y el deseo de cambiar y vea también tantos signos y milagros. Y el Señor está dispuesto a hacerlo inmediatamente. Por eso, como dice el tema, oremos sin desanimarnos. Orar sin desanimarse. Esa es, sin duda alguna, la voluntad de Dios y también la voluntad de la Gospa, la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Jesús, tus apóstoles, cuando te vieron orar, te pidieron, aumentanos la fe. Y tú les enseñaste a orar. Les diste ejemplo. Subías al monte y estabas horas, alguna vez toda la noche, en vigilia estabas orando. Y en Getsemaní estuviste orando hasta sudar sangre. Y te quejaste, ¿no han podido velar ni siquiera una hora conmigo? Sabemos que hoy, si nos miras, a muchos de nosotros que estamos escuchando esta conferencia, nos tienes que decir también, ¿no has podido orar ni media hora conmigo? ¿No has podido orar ni 20 minutos, ni 2 horas? Y es así, Jesús, muchos de nosotros somos como, no sé, pesados para orar, distraídos, no nos gusta, no sé, caemos en la rutina. Jesús, ten misericordia de nosotros. Pedimos que nos mandes tu Espíritu, que es el único que nos puede renovar, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Espíritu de Dios, yo como sacerdote y ministro de Jesús, con todos estos hermanos que nos ven ahora y los que se van a conectar en diferido, pido que todos, absolutamente todos, los que han escuchado esta conferencia desde hoy, tengan hambre y sed por la oración, que se la suscites tú desde lo más íntimo de su corazón. Y a mí también, Espíritu Santo, hazme un hombre de profunda, de perseverante oración y danos la certeza con la fe de que esa oración es escuchada y obtendremos abundantes gracias del cielo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Virgen Santísima. Les doy la bendición, queridos hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.